cuadra en este computador. ¿Amplió la pantalla, no? ¿Perdón? ¿Amplió la pantalla? Sí, sí está ahí, está anclada, no hay problema. Ya. Lo que vamos a hacer ahora es avanzar un poco en el estudio de los campos eléctricos y considerar una situación un poquito, físicamente un poco más real, que es los campos eléctricos ya en presencia de medios materiales. La situación de campos eléctricos en el vacío es también real, depende de la escala en que uno trabaje, pero macroscópicamente lo que uno está siempre viendo son efectos de medios. Por lo tanto, hay que entender cómo funciona el campo eléctrico cuando está en presencia de un medio. Entonces, lo que vamos a ver es medios materiales del punto de vista del campo eléctrico, por supuesto, del campo electrostático en particular. Todos recibieron lo que publiqué, esta cosa preliminar de esta clase. Está resumida, varios dibujitos. Un poco lo que voy a hacer es ir explicando. Bien. Y los medios materiales, no es un tema fácil hacer este estudio. Pero para facilitarlo, vamos a tratar de distinguir dos situaciones extremas en cuanto al comportamiento de un medio material frente a un campo eléctrico. Los dos casos que queremos estudiar corresponden por una parte, a ciertos medios materiales que uno les da el nombre genérico de conductores. Y otros medios materiales, vamos a estudiar después, que se llaman técnicamente dieléctricos, o son medios aislantes. ¿Ya? Así que en la práctica queremos estudiar estos dos casos límites. Primero, un conductor es lo que intuitivamente ustedes conocen que es un pedazo de cobre. ¿Ya? Los metales son conductores, ¿de acuerdo? Eso es lo que tenemos en mente. Ejemplos de un medio aislante, a ver, denme uno. Bueno. Pluma vid, ¿ya? Pedazo de plástico, goma, ¿sí? ¿Ya? Son todos medios aislantes. Eléctricamente aislantes, ¿eh? Porque hay aislantes de sonido, de otras cosas. Pero eléctricamente, si uno, por ejemplo, una herramienta, un atornillador o un alicate, que siempre, se han dado cuenta que siempre está cubierto por las tenazas por un material en general plástico, que es un buen aislante, y es por razones de seguridad, porque son herramientas que bien podría en el proceso de manejarla uno hacer una conexión eléctrica. Y uno con un atornillador lo puede meter ahí al enchufe. No lo hagan, ¿eh? Porque chisporrotea y no hay que asustarse, pero no les va a pasar nada. Si es que tiene una buena aislación. ¿Ya? Pero eso es un ejemplo práctico. Ahí hay una mezcla de un conductor, la parte metálica, la parte de acero, digamos, es conductora, y sin embargo la manilla, digamos, es un muy buen aislante. Siempre, en la vida cuando quieran trabajar, tengan cuidado con eso, asegúrense de tener herramientas que les provea buena aislación eléctrica, ¿ya? Para evitar peligro. Ya, esos son los dos casos que vamos a estudiar. En esta clase principalmente me voy a focalizar en conductores. Y en la próxima, o probablemente en dos clases más, vamos a estudiar los medios dieléctricos o medios aislantes. Un conductor
Bajo el nombre de conductores, uno describe todos aquellos medios que tienen carga, que son los electrones, que se llaman en general de conducción, que tienen carga eléctrica, entonces que tienen electrones libres de moverse. Esto, libres, es una aproximación, ¿eh? Libres de moverse en el medio. ¿Ya? ¿Qué significa? Que si yo tomo un pedazo de, esto es para aislante, pero un pedazo de un conductor, ¿ya? Y si uno fuera capaz de mirarlo con una lupa, el medio material está hecho, tiene una estructura, ciertos átomos ordenados, ¿ya? Donde en torno al núcleo de cada átomo están los electrones ligados al núcleo, están amarrados al núcleo. Salvo unos pocos, que son los que se llaman los electrones de conducción, que están muy débilmente ligados al núcleo. Es como pensar en el sistema planetario, tienen el Sol y tienen los satélites orbitando. Y cuesta moverlos de su órbita, de hecho es bastante estable. Salvo los que están muy lejos, están muy débilmente ligados al foco que es el Sol. Y a esos, en principio, bastaría un pequeño soplo y uno los saca de su órbita. Eso sí ocurre a nivel atómico. Y esos electrones los que constituyen y tienen la capacidad a esos son los que uno llama libres de moverse a través del medio. Y de hecho es lo que ocurre. Porque ustedes tienen la experiencia, ustedes necesitan un medio de esas características, por ejemplo, para poder generar una corriente eléctrica. Eso significa, tienen que tener un medio que bajo ciertas circunstancias uno es capaz de hacerlo mover en el medio. ¿De acuerdo? Un medio aislante, un buen dieléctrico, justamente tiene la característica opuesta. Uno no puede hacer mover la carga eléctrica a través del medio. Por eso no conduce. Siempre hay que tener en mente cómo funciona un medio material. Esquemáticamente, un medio material es una estructura, lo que se llama una estructura cristalina. En general tiene esta forma. Las pelotitas son átomos. Y que se van repitiendo al infinito. Son estructuras de este tipo. Eso es un medio material. Están formando, puede ser son paralelepípedos genéricamente, donde los átomos uno los dibuja en los extremos. ¿Cómo funciona en general? Si ustedes recuerdan su curso de introducción a la física moderna, ¿cómo funciona un átomo? No pongan esas caras. Pero... Sí, yo se lo voy a hacer solo esquemáticamente. Sí. Lo que me interesa es que tengan la idea, no quiero que calculen. Un átomo, uno de estos tipos, funciona de la siguiente manera, y tengamos la imagen del átomo de hidrógeno, que es el más fácil, ¿ya? Que es una carga positiva al medio y después un electrón dando vuelta. Un átomo es una carga positiva aquí, llamémosla que Z veces la carga del electrón. Z un número, puede ser 5, 10, depende del átomo que esté trabajando, y tengo una nube donde los últimos electrones por acá están débilmente ligados. ¿Cómo se visualizaba eso? Se visualizaba de la siguiente manera. Si ustedes, como función de la distancia R desde el núcleo del átomo, dibujan el potencial eléctrico al cual está sometido la carga eléctrica,
el potencial eléctrico es de esta forma. Recuerdan que el potencial, lo calculé el otro día, es Q partido por 4 pi epsilon 0 R. Y el potencial es atractivo, o sea, es negativo. Se ve como un hoyo. En ese hoyo, y eso es lo que, por eso les menciono el curso de introducción a la física moderna, les debieron haber contado que no es posible tener una partícula a cualquier nivel de energía, sino que ellos aparecen discretamente, están cuantizados. ¿Ya? Y microscópicamente, por ejemplo, este potencial tiene a este nivel de energía base. Después aparecen otros niveles de energía. Y los electrones viven aquí. Este es el electrón de energía más baja, después viven en estos niveles de energía, después empiezan a llenar otros niveles de energía. ¿Ya? No pueden vivir en un continuo, pero viven en estados discretos. Pero todos amarrados, o sea, todos metidos en este pozo de energía. Pozo de potencial se le llama. Por eso los átomos no se desarman. Están todos, es como tener un pozo donde se saca agua. ¿Ya? Y está distribuido los electrones desde el fondo de una noria. ¿Conocen el término una noria? ¿Ya todos saben lo que es una noria? No. Una noria es un pozo que se hacía, ya no sé si se hace ahora, en los campos. Ya se hacía un pozo para sacar agua. Era una cosa muy, muy básica. Y se sacaba agua. Una buena noria no era muy profunda, entonces la gente hacía hoyo con un balde, con un cordel, se daba vuelta y se sacaba agua, y así se vivía. Ahora, ese tipo de vida yo lo conocía. Ustedes ya les parece lejos, pero existió. Sí. Así el ser humano tiene siempre soluciones a sus problemas. Ahora, este es un análogo, totalmente. Este es el análogo cuántico a esta situación clásica que es tener un pozo de potencial, ya donde discretamente pueden vivir los electrones, que se representan como esta nube en torno al núcleo. ¿De acuerdo? Así es básicamente un átomo. Si yo, por ejemplo, aquí le tiro un haz de luz y le doy energía a este electrón de repente tiene energía suficiente para vencer la barrera de potencial que hay entre este valor menos tanto y cero, y el electrón puede salir. Eso se llama el efecto fotoeléctrico. Pero los tienen que haber mencionado en ese curso de primer año. Es la idea, ¿no? Es lo único que me interesa. Ya, así funciona un átomo. El problema es que un medio material no es un átomo, sino que es una estructura ordenada. Y eso significa, si yo tomo, por ejemplo, cada uno de estos átomos y tomo una fila de ellos, es equivalente a lo siguiente, a tener cada cierta distancia uno de los núcleos del átomo. Este es el núcleo, esta es la carga ZE, que está generando el foco de atracción. Ordenado, una cierta distancia. Aparece en la naturaleza muy ordenadamente. Ahora, cada uno de estos genera un pozo de potencial como el que dibujé. Y en torno a cada uno de ellos se mueven electrones, viven por aquí. ¿De acuerdo? Pero lo que pasa es que cuando están cerca, empiezan a haber dos efectos que son competitivos. Los electrones están sintiendo la fuerza con que los atrae el núcleo del átomo, pero también están sintiendo una repulsión de electrones que viven en el otro átomo que está cercano. Entonces ya las fuerzas que actúan sobre ellos no tienen esta simpleza, sino que se complican un poco. Y generan en el cuerpo, por la superposición de todos estos efectos, algo un poquito distinto. Y en detalles
traté de dibujárselos en la transparencia, que en estas notas que les di, ahí lo hice con más detalle, pero la idea es la siguiente, que aquí siguen existiendo estos niveles de energía donde viven los electrones, pero el campo de fuerza efectivo que aparece es de este tipo. Pero en esta parte, donde están cerca uno del otro, ya no llega a cero, sino que tienen esta forma. Es así. O sea, en lugar de llegar hasta cero, se compensan con los efectos del otro átomo y la fuerza con que es atraído ya no es tan fuerte, digamos, como lo que ocurría en un átomo solo. Eso genera un efecto. Que los electrones, en la medida que sean parte de cada átomo, pero viven a este nivel, también son identificables como electrones de ese átomo. Pero hay electrones, y eso depende del tipo de material, no ocurre en todos los materiales, pero en algunos materiales, como el cobre, los materiales conductores metálicos, tienen estados de energía que están por aquí arriba. Se generan estados de energía que superan estas barreras de fuerza o de energía. Y esos electrones no son identificables con respecto a un átomo. Entonces pueden moverse a través del medio material porque están en estados de energía que son del cuerpo completo, no de un átomo específico. ¿Ya? Y eso permite que los electrones que originalmente estaban aquí, ahora son parte de un nivel de energía que cruza al sistema material y por lo tanto se pueden mover por todas partes. Esa es como la lógica microscópica de esto que uno llama, hay electrones ya que son libres de moverse a través del medio. Esta es una explicación así con los dedos de cómo funciona microscópicamente el medio conductor. ¿Ok? Ya. Lo que pasa es que esto que aparece así como simple, simpático, es una consecuencia inmediata, que es súper importante para el comportamiento de los campos eléctricos en estos medios. Y la consecuencia de este modelo que estoy haciendo de un medio conductor, la consecuencia es que el campo eléctrico es idénticamente cero al interior de un conductor. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Significa que si yo tengo un medio y le doy carga, esa carga se tiene que distribuir de tal manera que siempre en el interior del conductor, en el interior, el campo eléctrico es cero. Y si no está en el interior, la carga tiene que quedar distribuida en la superficie. ¿Cómo se argumenta que el campo eléctrico sea cero? Es por la definición. Si existiesen un campo eléctrico, los electrones no serían libres de moverse, porque estarían direccionados por la fuerza que está actuando sobre ellos. Si los electrones siempre pueden moverse para donde quiera, significa que no hay un campo resultante que actúe y genere una fuerza sobre esos electrones. ¿Ok? Esa es la razón, esa es la lógica de por qué este modelo lo hace a uno concluir esta situación. ¿Ya? Y eso que parece súper simple, digamos, los va a preocupar bastante a ustedes, porque tiene muchas consecuencias.
Miren, si el campo eléctrico en un medio conductor, estamos hablando de algo, de un alambre, puede ser una placa, pero de un objeto que es conductor ahora. Esto es un volumen. No es carga, no es carga eléctrica. Tengan cuidado con los dibujos. No es antes cuando uno decía tengo una distribución de carga. No, es un pedazo de algo, de fierro. Entonces, si ese pedazo de conductor siempre en su interior el campo, si hay carga, esa carga se tiene que distribuir de tal manera que el campo adentro siempre es cero. Ahora, ¿cómo es el potencial eléctrico de un conductor? Si su campo eléctrico en todo el volumen que ocupa el conductor es cero. Es constante es mejor que cero. Cero es una solución, pero constante es más general. ¿Ya? ¿Qué significa? Porque el campo eléctrico se relaciona con menos gradiente del potencial. ¿Ya? V, campo cero, significa que V es constante. Eso significa que siempre un conductor es una equipotencial. ¿Ya? Si uno tiene cualquier forma, si es de un medio material que es conductor, ese siempre va a estar al mismo potencial. No importa el punto donde esté, no importa la forma que tiene, pero siempre tiene el mismo potencial. Conductor es un volumen equipotencial. ¿Ya? Si es equipotencial, y existe alguna carga, si yo tengo un volumen y yo le doy una carga, ¿ya? Pero esa carga tiene que distribuirse en el conductor tal que el campo eléctrico en el interior sea nulo. Significa que en el interior no puede haber carga eléctrica neta. Hay carga eléctrica producto de los átomos que hay, pero hay carga positiva y negativa. Estoy hablando de carga eléctrica neta, ¿no? Adicional. Entonces, esta carga no puede instalarse dentro en el volumen del conductor, porque si se instala aquí adentro, me genera un campo eléctrico que contradice lo que llama un conductor. Por lo tanto, ¿dónde se distribuye esa carga? Solo puede distribuirse en la superficie del conductor. Y no se ubica en otra parte. O sea, si yo le doy una carga a un conductor, una carga externa, esa carga se distribuye como una densidad de carga superficial sigma. ¿Ya? Ahora, como el volumen necesariamente es equipotencial, o sea, todo esto está a potencial constante, ¿cómo es el campo eléctrico? Y en la superficie hay una densidad de carga sigma. Pregunta, ¿qué dirección y qué valor tiene el campo eléctrico justo afuera del conductor? ¿Qué dirección tiene? Es normal a la superficie, porque el campo eléctrico siempre, lo comentamos una o dos clases atrás, siempre es normal, es perpendicular a la superficie equipotencial. Así que dado un conductor, no importa la forma que tiene, el campo eléctrico justo afuera del conductor es normal o tiene la dirección normal a la superficie.
siempre. No importa cómo les den el problema, no importa el desafío, si tienen un conductor, ustedes saben que tienen que llegar con el campo saliendo o entrando, ¿eh? Porque depende del valor de sigma, si es positiva o negativa. No tienen que llegar perpendicular a la superficie. No pueden llegar así, inclinados. ¿Okay? Esos son los resultados. Y además tiene un valor que es estándar. Y eso se los muestro ahí. Imaginen que esto es un conductor. La superficie es un conductor. Un pedazo de superficie, que tiene una densidad de carga que es variable, cambia sobre la superficie. No importa cuál es. Y este es el valor de la normal sobre la superficie. El campo eléctrico en su interior siempre es cero. Pero en su exterior va a haber un campo eléctrico feroz. Lo que estoy afirmando es justo sobre la superficie, ¿no? Lejos después cambia. Ya, pero sobre la superficie, el campo eléctrico vale sigma partido por epsilon 0 en la dirección normal. Siempre vale eso. ¿Cómo se calcula? Esto es muy rápido. Lo que uno hace es tomar una píldora gaussiana. Una píldora gaussiana de altura h y después hace tender h a 0. Eso significa que va a tener el valor del campo justo sobre la superficie. ¿Cómo se calcula? ¿Cierto? La integral del flujo a través de esa superficie gaussiana. Y ese cilindro, una pastilla, así como una aspirina, ¿ya? Es igual a la carga encerrada. Si esta sección es A, la carga que encierra esa superficie es la que corresponde a la cantidad de carga donde la píldora cruza la superficie, que es sigma por A. ¿De acuerdo? Y acá, en el manto no contribuye. En la tapa inferior, la que está adentro del conductor, tampoco contribuye, porque el campo es cero. Y lo único que contribuye a esta integral es el flujo a través de esta superficie, que como todo es infinitesimal, es el valor del campo por el área. Y eso demuestra el resultado. ¿Okay? Ahora, ojo con lo siguiente. Estoy tratando de enfatizar dónde se equivocan en el fondo después. ¿Recuerdan que hace un par de clases atrás, no sé, yo les di un problema de este tipo, que tenía una distribución de carga, sigma, que era un plano infinito. Habían dos en realidad, pero bueno, con uno me basta. ¿De acuerdo? Pero eso es una distribución de carga. Es como si en el espacio yo hubiera puesto carga eléctrica. Un electrón, otro electrón, e hice un plano de esa carga. Eso no es un medio, es una distribución de cargas. Son cargas puestas una cerca de otra, a lo mejor amarradas para que no se me disparen. ¿Ya? Pegada. Es, por ejemplo, como poner un plano así en papel y empiezan a pegar claro, en estas hojas empezamos a pegar carga. ¿Ya? Agarro un coulomb de acá, 3 coulombs de otro lado, y voy a tener aquí una densidad de carga, tanta carga por unidad de superficie. Pero eso que es una distribución de carga no constituye un medio material. ¿De acuerdo? Ya. Y en ese caso, yo les pedí, por ejemplo, un problema era calcular el campo que producían todo el espacio. En particular, ¿cuál era el campo que existe para los dos lados?
para hacia arriba y hacia abajo, dependiendo si sigma es positivo. Si sigma es positivo, si es negativo, las flechas están apuntando hacia la distribución. Y en este caso, existe campo hacia los dos lados. Y en cada lado vale sigma partido por 2 epsilon 0 n. Pero dividido por 2. ¿Ya? Porque se los calculó de la misma manera. Pero en ese caso había contribución en esta etapa y en esta otra etapa. Por eso aparece el 2. ¿De acuerdo? Eso es una distribución de cargas. Acá estamos hablando de un medio material. Y un medio material es distinto a eso, aunque se ve geométricamente de la misma forma. Y lo puedo poner, yo puedo poner un medio espacio. Imagínense este pedazo de cobre, pero grande, una placa que tiene una superficie y después es grande, enorme, infinito. Y está acá. Y le doy carga. Y esa carga va a quedar en la superficie distribuida de esa forma. ¿Y qué campo produce? No, el campo es distinto. Porque el campo aquí adentro es 0 y el campo acá afuera es sigma partido por epsilon 0n. Así que uno es una distribución de carga. El otro es un medio material, es un conductor. ¿Ok? Ténganlo súper claro. Lo digo por el factor 2, porque es el que mata. Uno se confunde y de repente está hablando de otra cosa. Aunque el cálculo técnicamente es el mismo cálculo, pero la física que hay detrás es totalmente distinta. ¿Ok? ¿Alguna duda los de la casa? ¿No? Me quedaron dormidos. Ya. Eso es lo clave, ¿eh? Y este es un resultado que hay que tener así como también así en la punta de los dedos. Siempre que hay una placa conductora, pegado a la superficie, el valor del campo es siempre proporcional al sigma. Siempre. Ya, entonces ahora uno empieza a hacer ejemplos y empieza a tratar de manejar estos conceptos. Y ahí les puse un listado hice una secuencia de ejemplos para ir viendo qué ocurría. No es mucho más lo que hay que saber sobre conductores, ¿eh? Ahora hay que saber aplicar los conductores. Y da para mucho. Entonces vamos a ir mirando así como ejemplos, y ahí puse algunos. Por ejemplo, les puse un conductor hueco. Tiene un hueco al medio. Pedazo de fierro, le hicimos un hueco. Y a este conductor le doy una carga Q. La pregunta es, a ver, la última pregunta que uno quisiera saber es, ¿cuál es el campo eléctrico que genera ese conductor una vez que le doy la carga? A ver, se lo voy a plantear así, se lo voy a plantear de la manera más complicada. ¿Cuál es el campo eléctrico que genera esta configuración si yo le doy una carga Q? ¿Y cuál es el potencial a la cual está este conductor una vez que lo he cargado? ¿De acuerdo? Esas son las cosas típicas. Esas son las preguntas. Ahora, responder esta pregunta para un mono así dibujado al azar no es fácil. Porque no hay que hacer integrales o cosas que probablemente tendría que hacerlas numéricamente. Es más difícil. Si es una esfera sería fácil, en principio. Ahora, si quiero calcular el campo y el potencial, tengo que identificar dónde está la carga eléctrica. Y esa es la pregunta en el fondo que quiero que les quede claro. Si yo le doy esta carga al conductor, y la jerga que se usa, el lenguaje que se usa, uno habla de
voy a cargar un conductor. Lo toco, le suministro carga para que él quede absorba esa carga más allá de su situación inicial. Todo conductor inicialmente está descargado, salvo que porque tiene tanta carga positiva. A ver, todo conductor tiene carga positiva y negativa internamente, pero está compensada, por lo tanto, no tiene carga neta. Cuando uno dice se carga es que le estoy dando un exceso de carga. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde queda ese exceso de carga? La primera pregunta. Si no tuviera el hoyo, ¿dónde estaría el exceso de carga? En la superficie. Entonces se dice, si yo cargo el conductor, en ese caso, la carga se distribuye en la forma de una densidad de carga superficial. Y si yo tengo una densidad de carga superficial, en principio, puedo, usando las fórmulas que hemos desarrollado, puedo calcular el campo eléctrico, puedo calcular el potencial eléctrico. Entonces el problema estaría resuelto. ¿De acuerdo? Esa es la lógica. Entonces, uno hace la pregunta final, pero en realidad está el paso intermedio que es el clave. ¿Dónde está la carga? ¿Cómo se distribuyó? Pero yo le agregué un detallito adicional. Está hueco esto. ¿Dónde está la carga? Ahora, ¿qué significa que esté hueco? Que mi medio conductor tiene dos superficies que lo limitan. La externa y tiene una superficie interna que lo limita. ¿Dónde está la carga? En la casa, a ver, ¿dónde está la carga? ¿Dónde se distribuye la carga? Que es la forma más. Ya, pues ánimo. Pero a ver, sigan el razonamiento de lo que hemos hablado. No, la carga siempre, o sea, da lo mismo el signo. ¿Eh? Sí, no, sí, porque se va a distribuir si es positiva o si es negativa, se va a distribuir. No es relevante el signo, sino dónde. A ver, dijimos que si el hoyo no existía, esa carga se distribuye en la superficie. ¿De acuerdo? Si se distribuye en la superficie, ¿y se distribuye de qué manera? De manera que el campo eléctrico en todo el interior sea cero. Si no hay efecto eléctrico para esa distribución de carga, ¿ya? La original, si yo hago un hoyo, el campo eléctrico que hay aquí tiene que seguir siendo cero, porque es conductor. Por lo tanto, la única posibilidad de ser consistente con el resto del problema es que en esta superficie interior, del punto de vista de carga eléctrica, no pase nada. Ustedes no se imaginan. Este es el caso original. Le di la carga, esto se distribuyó con un sigma aquí. Más carga en unas partes, menos carga en otras. Y todo el campo eléctrico en su interior es cero. En este problema, que yo se los di, claro, se los di de golpe. Le hice un hoyo. Pero el campo eléctrico en esta zona tiene que seguir siendo cero. Por lo tanto, la distribución sigma que hay aquí afuera tiene que mantenerse para que el campo siga en esta zona siendo cero. Porque si se me mueve esta densidad de carga para que aparezca algo aquí adentro, no voy a poder satisfacer la condición de que el campo sea cero. ¿De acuerdo? Por lo tanto, como el sigma va a seguir siendo igual y el campo eléctrico
por condición de conductor es cero, la única conclusión que puedo sacar es que en esta zona el campo va a seguir siendo cero. Y si el campo en el hueco es cero, significa que el sigma en la superficie, por el resultado que les mostré anteriormente, es cero. Campo cero en una superficie, el sigma no puede existir. Y viceversa. Siempre van de la mano, ¿eh? Por eso es que andan fijándose en uno o en el otro. ¿Me siguieron? Es bonito, sí. Y todo esto es consecuencia de que el campo en un conductor es cero. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿cuál es el resultado? La carga solo se distribuye en la superficie en la forma de una densidad de carga sigma. ¿Ya? Y en la superficie interior no hay carga que se distribuye en ella. Por supuesto que yo, después la segunda pregunta es, les pongo este problema. Ya. Segundo problema, les cambio la forma del hueco interior. Sí, son todas preguntas típicas que a ustedes los hacen sufrir, pero no es la idea que sufran, la idea es, ¿qué pasa si en lugar de tener una esfera interior pongo un cubo? El hueco es cúbico. ¿Pasa algo? Queda como impermeable lo que ocurre adentro de lo que ocurre afuera. Y la densidad de carga queda dada. De hecho, cómo se distribuye la carga en la superficie depende de la geometría exterior del conductor. Tiene problemas, son clásicos estos problemas con los hoyos. Cada profe inventa huecos más raros. Cuando las cosas se ponen muy raras significa que la respuesta tiene que ser trivial, porque si no sería ya una maldad, ¿no? No se pueden calcular. ¿Okay? Ya, ese es un ejemplo. Voy a poner el mismo problema. Con un hoyo al medio. Este es el conductor. Pero ahora ese conductor está en presencia de un campo externo. ¿Ya? Ahora, que haya un campo externo significa que hay algún mecanismo que lo genera. Puede ser una carga eléctrica que esté puesta acá, puede ser cualquier cosa, puede ser un alambre con un lambda, cualquier carga u otro mecanismo que me genere un campo eléctrico. ¿Ok? Pregunta. A ver, hay varias cosas. Supongan que este campo eléctrico es uniforme. Originalmente, cuando no hay conductor. El conductor está descargado. ¿Ya? Lo ponen al medio. ¿Se deforma la distribución del campo eléctrico o no? O sea, cambian las líneas de campo, que originalmente están todas así, uniformes. Y yo pongo este conductor al medio. ¿Cambian o no? La distribución, o siguen siendo igualmente así, uniformes, todas en la misma dirección. Debiera cambiar. ¿Y por qué debiera cambiar? Ya. Ok. No, sí está bien la respuesta. Lo que pasa es que si yo te hago un comentario, me estoy respondiendo a la próxima pregunta que quiero hacerle. Así que no yo como. A ver, lo que en el fondo creo que me estás diciendo es lo siguiente. Si inicialmente el campo tiene esta distribución, ¿ya? Lo produjo alguien, ¿no? No importa, pero existe. ¿Se deforma si yo pongo un conductor aquí? La respuesta es sí. ¿Por qué? Por el mismo resultado anterior, porque el campo siempre choca cuando está un campo eléctrico. Frente a un conductor tiene que calzar perpendicular a él, siempre.
porque el conductor es un equipotencial. Por lo tanto, estas líneas que eran rectas, tienen que deformarse para llegar al conductor de alguna manera. Y después seguirán viaje de alguna manera distinta. Deforma, el poner el conductor aquí va a deformar la forma de las líneas de campo. ¿Por qué? Porque este campo siempre tiene que llegar perpendicular a la superficie conductora. Y aquí tiene que salir perpendicular. Siempre perpendicular. Está mal dibujado, por ejemplo, sale así. Ya, deforma el campo eléctrico. Pregunta. ¿Se carga el conductor o no? Yo no le he dado carga, nunca le he dado carga, lo puse en el medio de donde hay campo eléctrico. Pero no le he dado carga. Y si inicialmente no tenía carga, no puede tener carga neta. ¿De acuerdo? Bien. Pero el campo se me deformó. Significa que hay un sigma. Hay una densidad de carga. Sí, esta es la maldad de las cargas eléctricas que vienen de dos signos. Porque se abre a cosas. Pero tiene que ser una densidad de carga tal que sigma integrado sobre toda la superficie conductor tiene que ser cero. ¿Qué significa? ¿Qué está ocurriendo? En presencia del campo eléctrico, el conductor no tiene carga, no tiene carga neta, pero él está formado adentro de átomos que sí tienen carga positiva y negativa. Esta rápidamente se redistribuye, porque la carga es libre de moverse. Se redistribuye para garantizar que en esta zona el campo sea cero. Zona donde originalmente el campo no era cero. Entonces, se redistribuye y tiene que redistribuirse en partes positivas y en partes negativas para que la densidad de carga integrada me dé cero. Pero eso no es tan difícil, porque miren, si el campo eléctrico viene de esta zona, está llegando al conductor, está entrando, por lo tanto tiene la dirección contraria a la normal. Significa que aquí tiene que haber una densidad de carga negativa en esta zona. Y en la zona de acá, el campo continúa, está saliendo del conductor. O sea, que en esta parte tiene que haber densidad de carga positiva para esta dirección del campo externo. ¿Ya? Y eso es lo que ocurre. El conductor aparece una distribución de carga, de la nada, pero aparece. La distribución de carga garantiza que en esta zona el campo va a ser cero. ¿Ya? Y es de distintos signos. ¿Y adentro pasa algo? ¿Y por qué no si ahora hay un campo? ¿Ah? Debiera mantenerse en cero. Sí, y eso ocurre. Observen el mismo argumento de acá. Digamos. Si el campo eléctrico aquí, en esta zona, es cero, ya no hay manera de tener un campo aquí adentro. ¿Es verdad lo que estoy diciendo? En este caso, ¿hay manera o no hay manera?
No. Perdón. ¿De esto? No, el desarrollo matemático básicamente es, a ver, ¿cómo resolvería uno? A ver, hay varias maneras. ¿Cómo resolvería uno estos problemas sin entender la física, entendiendo las matemáticas? La forma de hacerlos es planteando esta ecuación para el potencial. ¿Ya? Esta ecuación Nabla-2, que es el laplaciano de la función potencial igual la densidad de carga si existe o si no es cero. Es resolver esa ecuación diferencial y lo que esto significa es lo que se llama condiciones de borde. ¿Ya? Esta superficie es una zona del espacio donde el potencial tiene que tener un valor constante. Es una condición de borde. ¿Ya? Esa es la forma de hacerlo matemáticamente. Lo que pasa es que con estos 2 o 3 resultados yo puedo argumentar qué es lo que está ocurriendo la física. No te puedo dar el resultado específico, pero sí te puedo argumentar de lo que está ocurriendo. Salvo que te ponga un problema fácil. Y los problemas fáciles sí los puedes resolver con las herramientas que ya te di. Y voy a tratar de demostrar. ¿Ok? Lo que resulta bonito aquí en este caso, en general, a ver, esto es parte de un fenómeno que se llama genéricamente blindaje electrostático. Blindaje electrostático. Cuando uno tiene un conductor y hay un campo eléctrico externo, puede aparecer carga, deforma el campo externamente, pero adentro no pasa nada. Tú no sabes, si estás parado aquí adentro, no sabes que hay campo eléctrico. ¿Ya? Y ustedes probablemente me dicen, sí, está bien que me lo diga, pero es una experiencia que ustedes tienen a menudo, todo el tiempo, de este fenómeno. ¿Ya? Y yo les invito a que se suban a un ascensor, verifiquen primero que el ascensor sea una estructura metálica, el ascensor sea ojalá una buena caja metálica, que no sea plástica, a eso me refiero, porque sea metálica. Si ustedes se suben a una caja metálica, que sea un ascensor, están en el hueco de ese conductor. Lo que pasa es que el conductor tiene otra forma, tiene una forma, una caja, pero basta que sea algunos milímetros, ya este ancho me da lo mismo, sigue siendo conductor. Y ustedes están aquí adentro. ¿De acuerdo? Si es una buena caja metálica, traten de hablar por celular. ¿Qué tiene que ver con esto? Lo que pasa es que la señal a ustedes les llega, ya la señal del celular es un campo eléctrico más magnético, están amarrados, que forman o se propagan en la forma de una onda electromagnética. Cuando esa onda electromagnética, que en el fondo la componente campo eléctrico, es la misma componente que estoy estudiando aquí, se encuentra con esta caja metálica conductora, induce una carga en la superficie, pero no pasa al interior de la caja. Eso significa que ustedes no reciben señal. Eso es lo que se ve. No hay señal, dicen. No, es el efecto, también se llama jaula de Faraday, blindaje electrostático, tiene varios nombres. Pero es una experiencia que es diaria. No necesito estar en esa caja. A veces un enrejado, un edificio con una estructura, que estructuralmente sea un enrejado con mucho fierro. ¿Ya? También actúa como con el mismo fenómeno. ¿Ya? Actúa como un conductor y uno vive en el hueco. No es tan feo como esa solución, pero físicamente es el mismo fenómeno. ¿Ya? Por eso, si ustedes están en el ascensor y necesitan urgentemente conectarse,
tienen que saquen un alambrito, hagan un hoyo en el conductor y saquen un alambrito hacia afuera para poder captar el campo que hay afuera. Es fenómeno típico, y eso se llama blindaje electrostático. Por eso no se escucha el celular. Exactamente. Porque finalmente no se escucha el celular porque el comportamiento del medio material que a ustedes los está rodeando es el comportamiento de un medio conductor. Y su comportamiento se caracteriza por anular el campo eléctrico en su interior. ¿Ok? Ahora, el fenómeno es un poquito más elaborado cuando se trata de una onda electromagnética. Pero este caso límite ilustra bien el fenómeno. Depende de la frecuencia, depende de muchas cosas. La misma razón por la cual el campo eléctrico, uno no se puede comunicar con un submarino con una señal electromagnética. Porque el agua es conductora. No es tan buen conductor como cobre, pero es conductor. En las películas uno ha visto 20 veces le tira, no sé, pues el enchufe eléctrico al que está bañándose en la ducha y lo mata. Y ahí el concepto es que el agua conduce, ¿no? ¿Ok? ¿Pregunta? O sea, si afirman estas cosas son súper simples, pero es increíble, uno lo hace dudar así. No. No se transmite la carga, así como por ejemplo, uno sube al elevador, tiene alguna distancia para que no se encuentre con la distribución. No es un problema de distancia. Lo que pasa es que yo estoy exagerando el ejemplo. Y en el caso de un ascensor, por ejemplo, no es un conductor perfecto. Hay mucho espacio y de hecho es una estructura metálica, pero hay muchos espacios donde hay unos son de vidrio, así que no funciona. La física es un poquito más elaborada que este ejemplo, pero el concepto es el mismo. Ya. Un ejemplo chiquito. Una esfera que tiene una pequeña película. ¿Sí? A ver. Una esfera conductora ahora. Este es un medio material esférico. ¿Ok? La esfera de cobre. Radio R. Le doy una carga Q. El mismo problema antes. Pues después les voy a preguntar qué pasa si le hago un hoyo. Y ustedes me van a decir, no pasa nada, ya, ¿no? Está bien. No, pero es que para que lo vean en un caso específico, que está en los problemas. Pregunta. Y aquí voy a hacer todas las preguntas. Inmediatamente. ¿A qué potencial está esa esfera? Si yo le doy una carga Q. Esa es la pregunta. Porque ahora, antes juntaba yo carga, ¿cierto? Pero ahora no, tengo una pelota ahí, en lugar de una pelota de fútbol, ahí esta es de cobre. Ahí. Y tomé carga, la traje del infinito, hice un trabajo, ¿ya? Y se la puse a la esfera. ¿A qué potencial quedó la esfera? ¿Cuál es la densidad de carga que hay en la superficie? Ya, vamos. Ya. Aclaremos el signo. Si hay en la superficie un signo. Claro, si me está haciendo la pregunta, no puede ser muy complicada porque, a ver, la simetría en este caso ayuda.
¿cierto? Porque si yo le doy una carga Q a una esfera, y la carga se distribuye en la superficie de tal manera que adentro el campo sea cero, cada punto de la superficie va a jugar el mismo rol con respecto a cada punto interior de la esfera. Por lo tanto, la carga no le queda otra que distribuirse uniformemente sobre la superficie. Cualquier otra cosa, dada la geometría del cuerpo, va a ser contradictorio con el campo eléctrico nulo en su interior. Entonces, esta cosa, ese es sigma. Dividí la carga por la superficie. Listo. Ese es sigma. ¿Cuánto vale el campo justo aquí en la superficie? Ya, pero esto lo conocen ustedes, pues Q partido por 4pi epsilon 0 r cuadrado en la dirección R unitario, en la superficie. Pero esto es lo que ustedes habrían hecho haciendo el teorema de Gauss. Porque el campo es la carga partido por 4pi epsilon 0 r cuadrado. Y r vale r mayúscula. Recupera el resultado en la superficie. Y el potencial es súper fácil también, porque es como una esfera. Y la carga se distribuyó uniformemente en la superficie. Es como si tuviera la carga metida en el centro de la distribución. Listo. El potencial de una carga puntual. Porque la distribución es súper fácil. Siempre trabajamos con cosas de esfera o cilindro infinito o plano, nunca más cosas mucho más complicadas que eso. Fijan, es una aplicación práctica de todo lo que he dicho. Pero ¿y por qué lo pude hacer? Porque es muy simple. Si pongo una forma cualquiera, las matemáticas ahí son de otro nivel. Pero, profe, ¿me escucha? Ya dime que no te escucho bien. Dale. Es que se supone que la ley de Gauss dice que es la carga encerrada en el volumen. Sí, Y usted está viendo la carga en la superficie. sí. ¿Eso no es como un poco contradictorio que esté en la superficie y no encerrada en el volumen? No, porque ¿No? ¿También si se yo tengo cuenta? este conductor que tiene una densidad de carga sigma, que es esta. ¿De acuerdo? Sí. Y quiero aplicar el teorema de Gauss. Tomo una esfera ligeramente mayor que el conductor. Ah, ya. Ya, claro, ya ahí puede medir la carga encerrada. Ya. Claro, por supuesto. Entonces la tomo un poquito, pero la carga encerrada por el conductor sigue siendo Q. Claro. Ya. ¿Cierto? Perfecto. Porque es sigma por la superficie del conductor, así que se va a ir de esta parte y queda lo que está encerrado aquí es Q. Claro. ¿Te fijas? Ya, profe. Sí, gracias. Ok. Gracias. Ya. Chuta. No vamos a tener descanso hoy día, porque los ejemplos son bonitos. Sí, es que para que me perdonan si no descanso y no me queda otra. ¿Perdón? Aquí, el potencial. Tú quieres un cuadrado, pero este es el campo. Y este baja en uno la potencia siempre. Ya. ¿Qué otro? A ver. Tenía otro ejemplo. Pues esto. Ese es bonito también. Sí. A ver, los ejemplos son súper simples. Lo que me interesaba es explicarles cómo funciona. Cómo funciona
es el blindaje. Ya, otro ejemplo. Es un conductor hueco. Ya, este es el conductor. Y esta le pongo aquí en una punta, en cualquier parte, por aquí, una carga Q, adentro del hueco. ¿De acuerdo? Ya. ¿Va a haber campo eléctrico afuera del conductor? Aquí. Ya. ¿Hay campo eléctrico en ese punto? Afuera del conductor. Afuera, acá afuera. Como si tú estás... Un elevador. ¿Sí? Yo alguna carga, se supone que no pasa nada. Entonces. A ver, vamos por partes. ¿No? Pero esa es mi pregunta. Ya. Tú dices que no pasa nada, que hay campo. En esta zona, ¿hay campo o no? Aquí y aquí. No hay, por supuesto. Pues sí. De eso se trataba, que si tú me habría pegado un tiro si todos me responden lo mismo. ¿Ya? Porque fue una frustración, pues si todo esto es para cuestionarlo a ustedes, y si todos me responden lo mismo, están todos malos, todos perfectos. Pucha. No logré el efecto que quería, pero ya, pero se dio. Vamos a los defensores. Usted me dice que no pasa, que hay campo. Lo mismo es Camilo, ya. Pero a ver, Luna. Dígame por qué hay campo. Ya, dale. Está bien, está bien. Lo has visto, lo has visto. Eso es lo que me estás contando, pero no estás muy segura. No, está bien, está bien. A ver, los que me dijeron que no. El campo neto del conductor tiene que ser cero. Ya. Entonces tendría que polarizarse por el lado de la carga, ya, y generar la carga inversa en la superficie. Ya. Para que se compense. Ya. ¿Y? Entonces. O sea, el campo neto sea cero. Pero, a ver, repite todo lo que dijiste y no. Repítelo así con firmeza. No flaquees. ¿Ah? Sí. Hay campo afuera. Ya, pero ¿quién me dijo no entonces? Tú me dijiste que no. O ya te convencieron. ¿Tú? Yo creo que ese hueco acá con una cara y los superficies de afuera para que tenga que Ya, y eso, o sea, lo que yo te escuché es que en la superficie interior va a haber carga, que en la superficie exterior va a haber carga, pero afuera va a haber carga o no, va a haber campo, puede haber carga, sí puede haber distribuciones. Pregunta, ¿hay campo eléctrico?
Tú me dijiste que sí antes, pues. No te arrepientas, po, hombre. Pero pucha, que son, ¿no? No, pero está bien, sí, está súper bien. Lo que pasa es que, a ver, claro, por supuesto que, bueno, una manera siempre de aprender sobre estas cosas y ver estas cargas que se inducen en la superficie es hacer dibujitos simples de cómo es el campo, porque les da una idea al tiro. Por ejemplo, en la zona interior, si yo tengo una carga eléctrica, tiene que haber campo eléctrico. Ahí no hay manera de evitarlo. Y este campo eléctrico, en este caso, digamos, si es positiva, si es negativa, da lo mismo, porque no cambia el sentido, pero digamos que aparece campo eléctrico. Y va a ser un campo eléctrico en toda esa dirección que va a tener que llegar a la superficie. Si llega a la superficie, por la compatibilidad campo eléctrico con superficie de un conductor, tiene que haber un sigma. Eso significa que hay una distribución de carga. O sea, que aquí aparece una distribución de carga negativa si esta es positiva. Si esta es positiva, ¿no? Al revés, con los sigmas. O sea que es verdad que hay una densidad de carga sigma aquí. Pero el conductor es neutro. Entonces, si se induce, ¿qué significa que se induce? Que la presencia de esta carga hizo fuerza sobre electrones que son parte de este medio y los atrajo, los movió a esta superficie interna y apareció ahí. Ese exceso de carga que aparece en la superficie interna tiene que ser compensada con un exceso de carga positiva en otra parte, porque el todo suma cero. ¿Y dónde aparece? Tiene que aparecer en la superficie externa para que la suma de las cargas en el conductor sea cero. Si afuera hay un sigma, que es distinto al interior. ¿Cuánta carga total hay en la superficie interior? Carga total, no sigma. ¿No? En la interior. ¿Cuánto? Magnitud. ¿Medios? ¿Y por qué sacaste el medio? No, pues son de distintos signos. Estuviste cerca, pero el medio te mató. En esta superficie interior hay una densidad de carga sigma, pero la carga neta, o sea, la integral de sigma sobre esta superficie, yo no sé cuál es la forma de la superficie, pero ahí está, tiene que ser menos Q. Porque todo el campo eléctrico que salió de aquí llegó a la superficie. Y por lo tanto, la que hay aquí es Q. ¿Ya? Ahora, si hay sigma, lo he dicho varias veces, tiene que haber campo eléctrico. Por lo tanto, por lo menos en la superficie, yo sé cuánto va a ser el campo eléctrico. ¿De acuerdo? Y si hay campo eléctrico, ese después se va a ir disminuyendo. La respuesta era si había, no cuánto valía. ¿Ya? ¿Ok? O sea, hay campo eléctrico. Ahora, toda esta discusión la podría haber hecho de otra forma mucho más fácil. Y acostúmbrense a verla en estos problemas. Este es el conductor. Aquí está la carga, en cualquier parte. Gauss. Gauss juega maravilla. Primer Gauss. Por ejemplo, un Gauss de este tipo, aquí afuera. ¿Cuál es la carga total que encierra esta superficie? Q, porque en estas otras dos superficies no hay carga. O sea, si aquí tengo un flujo
de campo eléctrico es porque hay un campo eléctrico aquí afuera. Fácil. De la misma forma, si hubiera tomado un Gauss aquí, miren, ¿dónde está el conductor? Aquí está el conductor, perdón. Este es el conductor. Ahí y acá. Esos son los límites del conductor. Si hubiera tomado un Gauss aquí, en esta superficie, ya la carga encerrada es Q más un Q' que no conozco. Pero la integral del campo a través de esta superficie es cero, porque el campo es cero, estoy dentro del conductor. Entonces, Q' es menos Q. Para que cero sea cero igual cero en el teorema de Gauss. ¿Ya? Ahí funciona. Gauss, no necesariamente para calcular, pero para sacar las cuentas de las cargas, es una maravilla. Porque uno usa estos resultados. Por ejemplo, si tomo una superficie que está contenida en el conductor, yo sé que el campo adentro es cero, así que es un lado de Gauss es cero, idénticamente cero, y el resto son todas las cargas que contribuyen a ese flujo. ¿De acuerdo? Ya. Ya. Así, ese es este problema. ¿Ya? Ahora, este problema tiene varias también implicaciones. Miren, este problema es lo que aquí es la conexión a tierra. Esa es muy bonita. Perdón, antes de terminar este problema, si el conductor que lo hubiera dado hubiese sido una esfera conductora, con un cubo al medio como hueco, con una carga Q en esta punta. ¿No? Bien raro. ¿No podrían haber calculado el campo eléctrico afuera? Ahora, explícitamente, no solo que existe, sino cuánto vale. En el fondo, lo que le estoy preguntando, ¿cuánto vale el sigma en esta superficie? Cómo se distribuye la carga depende de la forma, de la geometría de la superficie. No depende del resultado. Porque tiene... no, el valor de la carga sí. Sí, aquí lo importante, es verdad lo que dice. Que la carga que hay aquí en esta superficie es menos Q y esta es más Q. Lo que estaba enfatizando es la geometría. Fíjate que aquí, si yo te pido cuál es la densidad de carga en la superficie interior, ahí se te complica la vida. Yo te di un cubo. ¿Cómo calcular el sigma aquí? No es tan fácil. No es nada fácil. ¿Ya? Y en principio sí. Pero si te diera una forma bien rara, te hago transpirar harto. Lo que quiero enfatizar es que cuando la geometría, como es tan simple, la geometría esférica, el resultado lo puedo escribir sin prácticamente tener que hacer ningún cálculo. Para la superficie externa, para la interna, el sigma puede ser complicado calcular. Y esas sigmas, si lo bonito es que, como que es misterioso, esos sigmas son los resultados que son consistentes con el hecho que en esta zona el campo es cero. Esa es la condición de cómo se distribuye. ¿Ya? Bien, eso quería hacer. Ahora,
una extensión de ese resultado es lo que se llama conexión a tierra. Conexión a tierra. Esto también es como una cosa bien práctica de la vida diaria. Hay una aproximación, pero que es súper buena. La Tierra, y la Tierra es donde estamos parados, ¿no? O sea, eso me refiero al planeta. Se supone que es un conductor ideal. Una aproximación, pero se acerca mucho a ser un conductor ideal. ¿Ya? Así que esencialmente vivimos parados sobre un conductor. Y la Tierra tiene, como es tan grande, es un conductor tan enorme, tiene esta capacidad de entregarte cualquier excedente de carga que necesites o absorber carga. ¿Ya? Y por convención, y esto es una convención, cuando uno dice tengo una conexión a Tierra, el potencial eléctrico asociado a la Tierra, que es un equipotencial, es cero. Estoy seguro que ustedes más de alguna vez en su casa o han escuchado de conectar a Tierra o un equipo, a veces, qué sé yo, un equipo eléctrico tiene un cosquilleo, es porque la Tierra no está bien conectada de la casa. ¿Han escuchado esas cosas? Sí, es como parte de la vida diaria. Eso tiene que ver que todos nuestros sistemas eléctricos le suministran una diferencia potencial. Pero además le garantiza que todo el sistema eléctrico tenga una referencia que sea única, y es la Tierra. Tiene que estar conectado a Tierra. Eso se manifiesta en los tendidos eléctricos a través del el hoyito que está en medio en el interruptor. ¿Ya? La diferencia potencial de 220 volts es en los extremos y el potencial del medio es tierra. Y ese se supone que es cero, el potencial de referencia. ¿Ya? De hecho, podría haber una pequeña diferencia algunas veces entre uno de los puntos y el del medio. Puede haber pequeñas diferencias como de 3 volts, 5 volts. Los de 2, los antiguos, es que esos no son de tierra, hoy en día están sobre norma, no hay que usarlos. No, salvo en algunos equipos. Que algunos equipos no necesito, a ver, no hay temas peligrosos como una máquina a afeitar, por ejemplo, que no tiene, incluso en la mía, no parece que no tiene 2 enchufes. Que no hay voltaje que puedan ser dañinos a ti. Así que se aplica la diferencia potencial y punto. ¿Ya? Pero un equipo ya más serio, como incluso un calefactor, estos hervidores de agua eléctricos, cosas de ese tipo, que hoy en día son tan usuales en las casas, en todas partes. Ustedes fíjense que siempre tiene 3 patas y nunca hagan la cosa de cortarle la pata del medio porque el enchufe en la casa no está. Hay que preocuparse que esté bien instalado. Oye, esto enchufe de 3 patas es una norma de 20, 30 años. ¿No? Yo cuando era chico no existía el enchufe de 3 patas, existían de 2 patas. Mucha más gente moría electrocutada también en este país. Así es la vida. Pero es una referencia. Chicos, ya. Sí. Bueno, básicamente lo que quería mostrarles eso es conectar a tierra. Conectar a tierra significa que yo tengo un conductor. Si uno dice lo conecto a tierra, significa que lo ajusto, lo fuerzo a tener un valor de potencial eléctrico V igual 0. Entonces lo que quería mostrarles es qué pasaba en estos problemas. En estos problemas que uno tiene, que sea un conductor y una carga que al medio. ¿Cierto? Y se induce una carga, si esta es positiva, esta es negativa, y esta es positiva.
Si esto tiene una carga y esto tiene un potencial cero, perdón, esto tiene un cierto potencial B. Si yo lo conecto a tierra, y este es el símbolo que se usa, lo que estoy diciendo que todo este conductor está a potencial cero. Eso significa que si está a potencial cero, no hay campo eléctrico aquí afuera. Y por lo tanto, esta carga tiene que morir. ¿Y cómo muere? La Tierra le suministra carga negativa. La compensa. Y el conductor, el sistema, queda con carga neta cero. Pero el conductor queda cargado con carga negativa. ¿Me siguieron? Ya. Eso es súper bueno. Conexión a tierra, siempre les va a aparecer en los problemas. Pero conexión a tierra, lo único que significa V igual C. Esa es una condición. Pucha, chicos, chicas, hay un problema. Échenle una mirada a los problemas que están propuestos. Por ejemplo, ahí está el problema, un problema que pregunté en el examen el año pasado, la descarga de alto voltaje. Son bonitos los problemas. Hay uno que está incluso resuelto en bastante detalle. Por favor, háganlo para no atrasarnos. Y vamos conversando la próxima clase. Ya, pues, pásenlo bien. ¿Cómo? ¿Cuál? Perdón, no te entendí. Nunca me ha gustado. Siempre que algo bonito es terminado difícil. Sí. Bueno, los que están en la casa, adiós. Perdonen que haya sido una clase más larga, pero fue muy conversada, ¿no? Esa fue más la idea. Ya. Que les vaya bien. Cuídense, no hagan locura. Paro de grabar. Adiós, que les vaya bien.